Escuela Sabática Joven. Reflexiones sobre el sábado. Bienvenidos una vez más a este repaso de lección de Escuela Sabática Joven. Vamos a estar conectados con un tema muy importante. ¿Te habías preguntado alguna vez por qué es vital la dependencia a Dios? Esta es una pregunta que vamos a estar resolviendo durante este repaso de lección. Quédate con nosotros hasta el final y descubre grandes enseñanzas para tu vida. El principio de la dependencia. Nuestro folleto de Escuela Sabática Joven está muy importantísimo. Hemos llegado a la semana número 4 y el tema que hemos estudiado durante esta semana ha sido un tema bastante llamativo. El principio de la dependencia. Es un título sin duda alguna muy llamativo y que nos lleva a pensar algunas cosas que vivimos en nuestro día a día. Por ejemplo, en algunas ocasiones nos han hablado de los principios que nosotros podemos formar en nuestra vida, pero también nos han llegado a hablar acerca del principio, de cómo inició todo, de aquello que nos hace llevar nuestra mente a un contexto del origen, de donde empieza todo. Así que hoy vamos a hablar de esto tan llamativo, el principio de la dependencia. Vamos a tener una corta oración para que podamos iniciar de una forma inspirada por Dios. Amado Dios, estamos aquí una vez más para repasar esta lección que nos ha dejado grandes enseñanzas durante esta semana. No hay duda alguna que en este momento también nos enseñará cosas importantes para llevar a nuestra vida práctica. Danos tu bendición, lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, entremos ahora sí en materia. La primera parte de nuestra lección habla acerca de descansar como lo primero. Cuando nosotros vamos a la lección, encontramos allí algunos principios desarrollados que nos llevan a pensar dos cosas que realmente se relacionan una con la otra. Cuando Dios hizo o creó todo lo que existe en el universo, en la tierra, nosotros vemos que tuvo un desenlace importante. La primera parte, Dios creó. Y en esa primera parte, Dios creó, utilizó 6 días en los cuales Él desarrolló todo su plan de creación y todo su plan de armonía para un mundo perfecto. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que forma al hombre, al ser humano, allí hay algo importante. Ese primer día de vida de Adán y Eva, ellos lo toman para conocer, para contemplar la naturaleza, la creación de Dios. Y es allí cuando Dios le dice a Adán y a Eva, bueno, ustedes van a trabajar en este huerto, ustedes van a ser los administradores de este mundo y les voy a dar la autoridad para que ustedes tengan el dominio sobre este mundo, sobre este Edén. Y cuando Dios termina su creación en el 6º día, Él mira, contempla todo y dice que todo era bueno en gran manera. Y seguidamente pasa el día 7º, el día sábado, y dice que Dios descansó el día 7º, lo guardó y lo santificó. Dios se tomó el tiempo de primero hacer la creación en los primeros 6 días y luego descansó. Pero si nosotros vamos al relato específicamente en donde Adán y Eva empiezan su vida armoniosa, alegre, con Adán y Eva funciona totalmente lo contrario. ¿Por qué funciona totalmente lo contrario? Porque Adán y Eva empiezan recorriendo la creación de Dios. Inmediatamente empieza el día 7º, el día sábado, y es cuando Dios toma a Adán y a Eva y les explica que ese es un día especial, un día diferente,
un día para dedicación y un día en el que ellos se iban a encontrar para recordar a ese Dios que todo se lo había dado, para disfrutarlo, para gozarlo y para cuidarlo. Así que con Adán y Eva empiezan las cosas un poco diferente. Ellos inician descansando y luego a trabajar. Primero descansaron y luego trabajaron. El descanso no es algo que nosotros nos ganemos. El descanso no es algo que tú o yo nos merecemos, sino que al contrario, el descanso es un regalo de Dios. Cuando Dios crea a Adán y Eva, les da la oportunidad de conocer el jardín y luego les da el descanso. Y luego de descansar, ellos empiezan sus trabajos y sus responsabilidades tal como Dios se lo había dicho. Este es un dato muy curioso que yo no había estudiado, que no había relacionado, que no había encontrado. Y la lección de esta semana me llevó a encontrar esta parte tan importante. Bueno, la cita bíblica clave que estuvimos estudiando durante esta semana se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 11. Allí encontramos una expresión, unas palabras de Jesús de cómo existen las relaciones, de cómo una cosa se relaciona con la otra y cómo esto conlleva a dar frutos. Y cuando nosotros hablamos de frutos, recordamos cuando Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el fruto viene y proviene de la vid, y porque ustedes están en la vid. Entonces, allí encontramos algunos versículos muy interesantes. Y yo traigo algunos en especial que quiero compartir con ustedes que me llamaron bastante la atención. San Juan, capítulo 15, versículo 9 al 11, dice de la siguiente manera: como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Estos versículos nos traen algo bien interesante. Cuando nosotros nos aprendemos a relacionar con Dios, nos aprendemos a relacionar con nuestro Padre, nos relacionamos con el Hijo, nosotros vamos a encontrar la esencia del amor. Y para permanecer en esa esencia de amor, mis reacciones, mi acción, mi trabajo, mi día a día se complementa o se evidencia en cada uno de los puntos de los mandamientos de Dios. Es algo interesante, es algo muy, muy interesante que nosotros debemos llevar a nuestra vida personal, porque de allí es de donde surgen y de donde dependen grandes cosas para que nuestra relación con Dios sea cada día mucho más especial y sea mucho más amorosa como Él realmente lo quiere. Hay una parte de la lección que nos invita a interiorizar, que nos invita a ver algunos detalles importantes. Y por eso la lección en esta semana nos decía que debemos conocer nuestro lugar. Conoce tu lugar, decía el título de esta lección, de una parte de esta lección. Conoce tu lugar. Pareciera que nosotros debemos conocer un lugar especial, el cual nos pertenece a nosotros o es el de nosotros. ¿Qué es conocer nuestro lugar? ¿Qué significa eso de conocer nuestro lugar? ¿En qué consiste eso de conocer nuestro lugar? Tal vez alguna vez tú te has dado cuenta o has vivido esa frase tan especial en las relaciones sentimentales, en los noviazgos. Tal vez que la novia le dice a su novio: tú no me estás dando mi lugar. O viceversa, que el novio le dice a la novia: tú no me has dado mi lugar, no has hecho respetar mi lugar. O de pronto en una pareja de casados, la esposa le dice a su esposo: tú no me has dado mi lugar de esposa. O viceversa.
Esto pareciera que trae algo relacionado a lo que nosotros estamos estudiando o hemos estudiado durante esta semana. ¿Por qué hablamos de darle un lugar a alguien o de conocer nuestro lugar? Hay algo que nos lleva a nosotros a entender que hay un lugar que nos pertenece, que hay un lugar que nosotros ya conocemos, que hay un lugar que está definido en nuestra vida y en la vida de los demás, en la vida de otros. Hay un dicho o hay una frase muy famosa que algunos mencionan en momentos de irritación o en momentos de discusión con otras personas. Y es esa frase muy llamativa: más vale que conozcas tu lugar. Cuando hay una pareja discutiendo en un lugar público y alguien quiere intervenir, esto es lo que le quieren decir a esa persona cuando le responden: no intervenga, no se meta, no es problema tuyo. Le están diciendo: amigo, conoce tu lugar, más vale que tú conozcas tu lugar. Ahí es donde nosotros encontramos que hay lugares definidos, que hay una esencia especial en eso de conocer nuestro lugar. Y nosotros en el mundo, en la sociedad en la que nosotros estamos, tenemos un lugar. Y desde el principio de la creación ha existido un lugar al que nosotros pertenecemos. Y cuando nosotros hablamos de ese lugar al que nosotros pertenecemos, es aquel que nos lleva a pensar en dos cosas. Solo hay dos maneras de existir. La primera, como un creador. La segunda, como alguien creado. Esos son los dos puntos en los que se basa esta parte de conocer nuestro lugar. Y es ahí en donde nosotros debemos llevar a nuestro pensamiento nuestro lugar. Nuestro lugar, ¿a cuál de estos dos pertenece? ¿Al creador o al creado? Definitivamente al creado. Todos nosotros hemos sido creados por un creador. Desde el principio del mundo, todo en este mundo tiene un lugar especial, y ese lugar especial es la creación. Hemos sido creados. Hemos sido creados. Y existe un creador que es nuestro Dios. Colosenses 1:17 dice así: y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este versículo nos lleva a pensar en ese hermoso creador. Él es desde antes de la creación. Él es antes que todas las cosas de la creación. El segundo versículo que les quiero compartir se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice así: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí nos vuelve a mostrar la importancia del Creador. Aquí nos vuelve a mostrar que sin Él definitivamente nada de lo que nosotros conocemos y vemos existiera. Porque sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Qué importante es que nosotros podamos identificar estos dos puntos y sobre todo que nosotros nos podamos ubicar en uno de estos dos puntos. Porque cuando nosotros contemplamos y vemos los mandamientos, entonces allí vemos que cada uno de los mandamientos están enlazados al Creador. Y por eso el cuarto mandamiento, cuando dice acuérdate del día sábado para santificarlo, nos lleva y nos devuelve al principio del mundo. Porque dice también el mandamiento: en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Nos lleva a recordar a nuestro Creador. Nos lleva a encontrarnos con el sentido de ese maravilloso Dios creador. Nos lleva
a recordar que nosotros hemos sido seres creados por Él. Y es allí en donde empiezan esos dos puntos divididos: el creador y lo creado. Y cuando decimos lo creado, entra todo lo que existe en la tierra, la misma tierra y aún los cielos. Por eso cuando nosotros decimos que conocemos nuestro lugar, nosotros debemos reconocer y saber que hemos sido creados por un Dios. Y por esa razón nosotros debemos tener una plena conexión con Dios, disfrutar de una conexión con Él y lograr encontrar algo realmente especial cuando estamos conectados con Él. Cuando nosotros empezamos a interpretar todo este tipo de afirmaciones, este tipo de expresiones de la Biblia, nos encontramos con varias cosas. Y en el caso de esta lección, hemos encontrado que nosotros tenemos una total dependencia de nuestro Creador. Tenemos una total dependencia de nuestro Creador, porque si solamente existiésemos nosotros, ¿de dónde saldría nuestra alimentación? ¿De dónde saldría nuestro hábitat? Entre otras cosas más. Y es allí en donde hay dependencia de Dios, y porque todo lo que se desenvuelve en el día a día de nuestra vida tiene una relación directa con el Creador. Salmo 100, versículo 3 dice así: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. El salmista David había encontrado su lugar, había identificado su lugar y reconoce que gracias a Jehová, a Dios, nosotros existimos. Y gracias a que existimos, nosotros pertenecemos a Él. Entonces ahí encontramos algo supremamente maravilloso en ese versículo. Nosotros debemos seguir, escuchar, obedecer la voz de Dios. Y esto nos llevará a algo realmente espectacular. Y es el sentido de la vida. ¿Y para qué la vida? Cuando Dios creó el mundo y todo lo que en él hay, Dios colocó al ser humano pensando en una vida eterna, pensando en una raza humana eterna. Y hoy no es la excepción. Dios quiere que tú y yo pensemos y soñemos en esa vida eterna, pero estamos en la misma situación de Adán y Eva. Dios ha colocado ciertos parámetros, ciertos puntos para que los escuchemos, los obedezcamos, los vivamos de corazón, los disfrutemos, y de esta forma nosotros podamos llegar a vivir eternamente con Él, siendo la esencia de todo esto el amor a Dios y un encuentro personal con Jesús. De lo contrario, no tendría ningún sentido nada de esto que estamos diciendo. Dios nos conduce a una vida maravillosa, a una vida eterna. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5 nos narran algunas palabras del enemigo de Dios. Dicen así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y estas palabras
nacen en el momento en el que se le estaba ofreciendo a Eva el fruto prohibido, el único fruto que había sido prohibido en el Edén. ¿Qué estaba queriendo decir el enemigo de Dios con esas palabras tan sutiles, tan sublimes que él trataba de decirle a Eva? Satanás estaba induciendo un pensamiento, una idea de que sí es posible vivir sin Dios, de que sí es posible disfrutar de todo lo que existe sin la voluntad de Dios, sin estar cerca de Dios. Y tristemente nosotros hoy en el mundo miramos que las propuestas sutiles del enemigo de Dios, que esas propuestas, que esos placeres que el mundo ofrece, corticos, pequeños, pasajeros, conducen a eso mismo, a vivir sin Dios, a querer vivir con mis propias ideas, con mis propios pensamientos. Es algo que debemos meditar, reflexionar, porque sin duda alguna, allí es donde está la sutileza del enemigo en cada una de las cosas que el mundo hoy nos ofrece. Cuando nosotros leemos todo esto, llegamos a la conclusión de que realmente debemos vivir y sentir una total dependencia de Dios. Bien adelante, por allí, el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 13, está escrito un versículo que todos o la mayoría conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando aprendemos a depender realmente de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, cuando nos aferramos realmente a ellos y dependemos plenamente de ellos, todo lo podemos porque Él nos fortalece, nos da las ideas, nos da la sabiduría, nos da el conocimiento, nos muestra qué podemos hacer, nos muestra qué camino seguir. Cuando hay varios caminos y tenemos que decidir por uno, si estamos cerca de Dios, si estamos cerca de Cristo, Él va a colocar en nosotros el pensamiento de la decisión perfecta y acertada para seguir un camino rumbo a la vida eterna. Así que es algo maravilloso, es algo que cuando yo lo estudiaba, pensaba, qué tan maravilloso es caminar con Dios, es caminar con Jesús. Qué tan genial se convierte la vida cuando aprendemos a depender totalmente de Dios. Cuando nosotros investigamos en la Biblia, todo este ideal, toda esta idea de aprender a depender de Dios, nos encontramos con hombres maravillosos, hombres geniales, hombres que aprendieron a caminar con Dios, hombres que dependieron de Dios. Por ejemplo, Enoc, un hombre que aprendió a depender de Dios cada día, cada momento. Y ahí está la promesa cumplida. Se lo llevó a vivir eternamente al cielo. Y lo veremos cuando Jesús venga por segunda vez, porque allí va a estar nuestro amigo Enoc. ¿En qué consiste esto de depender de Dios? ¿De qué se trata esto? ¿Tienes alguna idea? Escríbela en el chat. No te dé temor compartir con nosotros allí en el chat las ideas que de pronto en este momento están pasando por tu mente. ¿Qué o en qué consiste esto de depender de Dios? Es una pregunta llamativa. Cuando yo me hice esta pregunta estudiando la lección, recordé una cita bíblica que está por allá en Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Esto definitivamente
eh, es de valor, es de fe, es de confianza en Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Y miren, queridos amigos que nos están acompañando en este momento, cuando nosotros hablamos de camino, o cuando la Biblia nos muestra esto del camino, se refiere directamente a nuestra vida. Encomienda a Jehová tu vida, confía en Él y Él hará. Qué difícil es confiar plenamente en lo que Dios quiere para ti o en lo que Dios quiere para mí. Pero dice que cuando nosotros confiamos en Él, Él lo hará. Él guiará. Él construirá ese camino hacia el punto donde Él quiere que nosotros vayamos, o hacia el punto en donde Él quiere que nosotros estemos, a tal punto que estaríamos haciendo nosotros lo que a Él le gustaría que nosotros viviéramos y experimentáramos. Dos preguntas interesantes. ¿En qué camino estás viviendo hoy? ¿Qué tipo de vida estás viviendo hoy? ¿Qué dirección llevas en tu vida el día de hoy? Todo eso se encierra en una sola pregunta. ¿En qué camino vives? Estas preguntas son para que reflexionemos. Cada uno de nosotros sabemos en qué estilo de vida estamos, qué camino estamos llevando, hacia dónde conduce ese camino que yo he tomado. Y la segunda pregunta es, ¿qué camino es el que tú quieres realmente vivir? ¿A dónde quieres llegar con tu vida? ¿Cuál es el camino que quieres realmente caminar? ¿A qué punto quieres llegar? Son dos preguntas que es bueno que hoy nosotros las reflexionemos. Pensemos en la respuesta y miremos qué cosas necesitamos a partir de hoy empezar a mejorar, cambiar, reestructurar en nuestra vida. Y recordemos la parte de la cita bíblica que leíamos. Confía en Él y Él hará. No hay duda alguna. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Necesitamos aprender a confiar en Él para que Él haga en nuestro camino un camino de delicia, un camino maravilloso y un camino de crecimiento espiritual sobre todo. Esta lección nos trae una invitación a recordar el principio de todo en el mundo, a recordar cuál es nuestro lugar, a recordar quién fue quien nos formó. Y también nos invita a reflexionar en qué debemos hacer el día de hoy. Y nos invita a que observemos a nuestro alrededor, miremos lo que existe y pensemos de quién es todo esto. ¿Realmente es mío? Porque todo esto y todo aquello es mío, dice el Señor nuestro Dios. Todo esto y todo aquello es mío. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y seguidamente empieza a mostrarnos el capítulo 1 en el orden que Él va creando todo. El pueblo de Dios o la raza humana necesitaba empezar a recordar esto de una forma más continua en su vida. Y por eso cuando Moisés llega al pueblo y les dice: bueno, Dios quiere que grabemos en nuestro corazón y en nuestra mente estos mandamientos. En Éxodo 20:11 dice que en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Todo fue creado por Él. Todo fue creado por Dios.
Y lo más maravilloso fue que cuando Dios colocó al hombre en la tierra, lo colocó como el gobernador del mundo entero, como el administrador del mundo entero. Y así como cualquier empresario, cuando coloca a un gerente, a un administrador, lo llama en algún momento para que le rinda un informe, para que le dé cuentas, así mismo hará Dios con cada uno de nosotros, porque nos llamará a pedir cuentas de todo lo que es de Él. Todo fue creado para Él y con el beneficio de que nosotros lo pudiésemos administrar, disfrutar y cuidar, proteger. Así que todo lo que fue creado por Dios es de Dios. Nosotros somos unos simples administradores, mayordomos de Dios. Y todo lo que existe depende totalmente de Él. Todo lo que existe aquí en el mundo depende totalmente de Dios. Y tú ni yo nos quedamos atrás. Dependemos de Él. Y por eso necesitamos buscarlo, para estar más cerca de Él, entender lo que Él quiere para nuestra vida. La lección nos traía algunas preguntas muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Apenas les voy a compartir 2 preguntas que me llamaron muchísimo la atención. Los que quieran escribir allí en el chat, compartirnos sus respuestas, háganlo. Tómense la libertad de hacerlo. Dice, el reconocimiento de que Cristo es el dueño de todo, ¿te infunde miedo o confianza? El hecho de que nosotros sepamos que todo lo que en este mundo y en el cielo existe es de Dios, es de Cristo, nos lleva a nosotros a infundir un sentimiento de miedo o de confianza. Yo personalmente, en algún momento, en algún tiempo, tenía ese sentimiento de miedo, porque yo decía, el Señor me va a reclamar por esto, por esto, por esto. ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Cómo le voy a responder yo a Dios? ¿Qué le voy a decir? Pero luego empecé a comprender que el amor de Dios es un amor tan maravilloso que nos da todo lo que es de Él para que lo tomemos, lo administremos. Incluso que si no tenemos algo y nos acercamos al dueño, o sea, a Dios, se lo podemos pedir y Él nos lo dará. Hay una parte de la Biblia que dice que Dios es el dueño del dinero, del oro y de todas las perlas preciosas, piedras preciosas que existen en el mundo. Entonces, esto a mí personalmente me infunde confianza. Porque Dios todo lo tiene y si hay algo que yo necesite, yo lo puedo pedir a Él y Él en su inmenso amor me lo dará. Vamos con la segunda pregunta. Una segunda pregunta muy sencilla. ¿Qué te está diciendo Jesús a través de estos versículos que hemos leído? ¿Qué es lo que Jesús nos está mostrando a través de esos versículos que hemos leído? Jesús, cuando habló a sus discípulos con estos versículos de Juan capítulo 15, Él quería mostrarle a ellos que si estamos cerca de Él, que si estamos con Él, que si estamos aferrados de su mano, todo lo podríamos llegar a obtener. Y que no solamente lo podríamos llegar a obtener, sino que de eso mismo nosotros podríamos producir frutos. Porque otras personas conocerían, les enseñaríamos nosotros y ellos aprenderían lo mismo que nosotros aprendimos.
de la mano de Jesús. Así que estas dos preguntas son de muy buena reflexión. Compártanos allí en el chat si usted siente el deseo. No tenga temor, como les decía hace un momento. Escríbanos allí, compártanos su pensamiento, su idea. Hay una parte de la lección que nos invita a involucrarnos, a implicarnos nosotros en estas lecciones. Autor y consumador. El autor del mundo entero fue Dios, Jesús mismo. Por lo tanto, que se llegue y que se cumpla el propósito de todo esto está también en las manos de Dios, de Jesús, su mismo creador, su mismo autor. Nosotros no podemos crear ni generar vida a partir de la nada. Todo, absolutamente todo, proviene de Dios. Nosotros no podemos crear nada. No podemos generar vida de la nada. Hoy en día hay muchos experimentos, la tecnología está aumentando grandemente. Existen los clones, pero no podrían hacer nada ellos a partir de la nada. No lo podrían hacer. Por eso nosotros, al implicarnos en este tipo de lecciones, debemos comprender que realmente todo proviene de Dios. Y si nosotros queremos vivir y experimentar algo nuevo en nuestra vida, queremos crear algo nuevo, algo especial en nuestra vida, debemos acudir a aquel que lo hizo todo, de donde proviene todo. Y es de nuestro amado Dios, nuestro amado Jesús. Dios se tomó el trabajo y la tarea de darte una vida a ti. Tú y yo vivimos, disfrutamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa vida que Dios nos dio? ¿Cómo la estamos utilizando nosotros en el día a día que nosotros vivimos? Dios no solamente puede crear de la nada, no solamente puede crear vidas y dar vida. Dios también puede crear en tu corazón y en mi corazón, en tu mente y en mi mente, un deseo insaciable de una vida espiritual de conexión con Él, de una vida llena de armonía con Dios, de una vida que conecte nuestro corazón con nuestra mente en un propósito especial de estar cerca de nuestro Creador. Dios quiere que tu corazón y mi corazón se conecten con Él. Dios quiere que tus pensamientos y mis pensamientos estén relacionados a su inmenso amor, a su maravilloso amor. Y por eso, cuando esta lección nos invita a tomar decisiones, nos invita a reflexionar, nos invita a implicarnos en ella. Por eso, cuando Dios te llama a ti y me llama a mí a implicarme, a reflexionar, a tomar decisiones, ¿soy solamente yo o eres solamente tú quien puede decidir si Dios hace un trabajo en ti, si Dios entra en tu corazón y empieza a hacer milagros en tu vida, si Dios entra en tus pensamientos y transforma tu forma de pensar? Solamente así Dios lo podrá hacer en tu vida y en mi vida. Si yo tomo la decisión de permitirle a Él que lo haga. De lo contrario, Él
no lo podrá hacer, porque nos creó libres, nos creó con libre criterio para decidir si queremos esto, si queremos esto, si queremos que Dios haga en nuestra vida su obra. Cuando nosotros empezamos a meditar, a reflexionar en este tipo de cosas, la lección nos lleva a una de las últimas partes, en la que ella dice que es importante que cada ser humano entre en esa etapa de autoevaluación, de reflexionar. Inquiere, dice la lección, en estas últimas partes de reflexión. Esto solamente es para meditarlo allí en tu pensamiento, allí en tus deseos, tu corazón, porque la lección de esta semana no solamente nos llevó a entender el principio de la dependencia y también en dónde se originó la dependencia y también cómo conocer y darnos nuestro lugar. La lección de esta semana también nos quiere conducir a tomar buenas decisiones en nuestra vida. ¿Tus decisiones necesitan más dependencia de tu Creador? ¿Crees que las decisiones que tú debes tomar necesitan más dependencia de tu Creador? Es importante que nosotros podamos definir eso. Y si es posible hoy mismo, maravilloso, porque solamente así entenderemos el sentido de la dependencia de Dios, el principio de la dependencia de Dios. ¿Será que vale la pena depender totalmente de nuestro Creador, de nuestro Dios? Colóquenos allí en el chat. ¿Tú crees que vale la pena depender de Dios? ¿Por qué crees que vale la pena depender de Dios? Escríbanos allí en el chat una palabra, una afirmación, un comentario, una frase. ¿Vale la pena depender realmente de Dios? Y viene una pregunta para empezar a cerrar este repaso tan interesante. ¿Sientes que estás en deuda con Dios? ¿Crees que de acuerdo a lo que hemos estudiado, a lo que hemos repasado, tienes una deuda con Dios? Si tu respuesta es sí, Dios te quiere invitar el día de hoy a que por medio de la oración te acerques a Él y le digas: Señor, quiero empezar a ponerme al día contigo, Señor. Búscalo por medio de la oración. ¿Hay alguna otra forma de podernos empezar a colocarnos al día con Dios? Escríbenos allí, escríbenos tu consejo, escríbenos tu comentario, la idea que tú tienes de cómo comunicarnos con Dios para empezar a organizarnos y empezar a ponernos al día con Dios. Hemos estudiado una lección durante toda esta semana de un tema realmente relevante: el principio de la dependencia. Depender de Dios, depender de nuestro Creador, nos lleva a lo más alto que puede existir en el mundo. Y por eso yo no quiero que tú te quedes sin depender de Dios. Aprende a conectarte con Dios, a depender de Dios, que tus decisiones dependan de lo que Dios quiera enseñarte. Y vas a encontrar una vida mucho más maravillosa. No estoy diciendo que sin problemas, sin dificultades. Estoy diciendo mucho más maravillosa. Le encontrarás más sentido a las cosas y aprenderás a sobrepasar los problemas, las dificultades, las pruebas de la mano de Dios, y crecerás espiritualmente muchísimo.
Vamos a terminar con una oración y te invito a que allí en donde estás cierres tus ojos y le digas al Señor: en tus manos estoy, amado Dios. Oremos. Amado Dios, ha sido maravillosa cada una de las lecciones que hemos aprendido durante esta semana. Y el día de hoy, al repasar en este video, aunque quisiéramos tomar todos los puntos aprendidos, no es posible por el tiempo. Pero Señor, con este corto video hemos podido identificar algunos puntos relevantes para nuestra vida. Danos la fuerza y danos la fe que necesitamos para empezar a tomar las decisiones adecuadas en nuestra vida. Ayúdanos a depender más de ti cada día. Bendice nuestras familias. Y gracias por tus maravillosas bendiciones que nos das cada día. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, la próxima semana estaremos estudiando un tema maravilloso: descansar en la salvación. No te lo pierdas, el viernes o sábado estaremos enviando el repaso de la lección de esta semana que viene: descansar en la salvación. Un tema supremamente buenísimo, supremamente buenísimo. Amigo, si no te has suscrito a este canal, suscríbete, comparte con otros estas lecciones que son importantes para nuestra vida. Gracias por apoyarnos y Dios te bendiga grandemente en el día a día de tu vida. Hasta la próxima. Dios te llene de inmensas bendiciones.